Queridos oyentes, de nuevo encantado de estar con todos ustedes. Espero que se encuentren bien y animados a intentar una vez más profundizar en temas que nos pueden ayudar a todos a conocer la verdad sobre el hombre, sobre su moral, sobre el camino que le conviene seguir y alejarnos en lo posible también de los errores que tan difundidos están en nuestro ambiente actualmente. Quizás alguno de ustedes tuvo ocasión de ver un programa anterior en el que empecé a hablar del tema de la pornografía. Les decía en ese tema, leímos y comentamos un artículo de prensa de un famoso psiquiatra español que tiene muchas publicaciones y que nos alertaba de este mal social tan desconocido en cuanto a mal, porque por desgracia nos daba unas cifras preocupantes sobre la pornografía. Decían allí sus pacientes que actualmente todo el mundo ve pornografía. Yo creo que no es así. No es mi experiencia para nada el que todo el mundo vea pornografía. Quizás es una visión un poco deformada de una consulta de psiquiatría, pero indudablemente está tremendamente expandida. Digo que yo no estoy de acuerdo con esto porque sería tanto como admitir que hoy día no hay nadie en el mundo que viva y que luche por vivir la virtud de la castidad, la virtud de la pureza, que es la virtud contra la que atenta directamente esta plaga de la pornografía. Hay mucha gente que en silencio se esfuerza por vivir esta faceta de la moral cristiana y de la moral humana que como digo, no sale en los medios de comunicación ni va a las consultas del psiquiatra y no es objeto, por tanto, de estadísticas. De todos modos, ¿qué hace hoy día la psicología, la psiquiatría? No hace más que corroborar que el bien del hombre pasa por el control, hablan del bien psicológico sin duda, del control de sus instintos, del dominio del hombre sobre él mismo, situación que le permite el enriquecimiento personal, situación que le condiciona pues, el bienestar psicológico, el bienestar personal, la felicidad en el fondo. No conseguimos la felicidad completa, pero indudablemente todo lo que sea atentar contra el equilibrio psicológico y contra la verdad moral sobre el camino, atentar al camino que la naturaleza nos ha impuesto y que Dios ha previsto sobre el hombre, todo lo que sea atentar contra eso le genera la ansiedad, le genera la angustia que veíamos en aquel joven de la consulta del doctor Rojas, que acudía a su consulta diciendo: por favor, sáqueme de aquí, esto es tremendo, no aguanto más, haga lo que sea, pero aléjeme de esta situación de dominio, de esclavitud que supone el estar enganchado a la pornografía. Bien, no le voy a repetir aquel programa porque el que quiera, que tenga curiosidad en conocerlo con detalle, pues no tiene más que buscarlo y lo podrá leer. Como digo, el doctor Rojas, desde el punto de vista médico, se ocupa de esta cuestión. He querido recordarles las cosas que más me impresionaban de ese artículo. El 70% decía de los divorcios están relacionados o directamente causados por la pornografía, porque la pornografía atenta directamente contra las capacidades del hombre de darse a su esposa, de madurar afectivamente, cuestiones ambas que son imprescindibles para que haya un matrimonio estable y duradero, que es en lo que se fundamenta la familia y en el fondo en lo que se fundamenta la sociedad. Por lo tanto, la pornografía
se demuestra como un mal muy pernicioso, muy extendido en nuestra sociedad y de consecuencias pues que mucha gente no conoce, que están relacionadas con la pornografía. De hecho, pues ahora todos son, veremos en algún artículo, en este artículo que quiero comentarles a ustedes de otro pensador español, veremos que todo lo matamos últimamente con leyes, con prohibiciones policiales, y es imposible controlar la pornografía a base de represión policial ilegal, si no hay antes una sólida formación moral, que es lo que hoy día, por desgracia, escasea o está ausente. Y no solo eso, sino que se promociona, se facilita la pornografía, incumpliendo uno de los deberes principales de las autoridades políticas y sociales de toda sociedad bien constituida. Yo recuerdo, perdonen que les remita a mi experiencia personal, pero creo que le puede ayudar. Hombre, yo recuerdo en mi infancia una sociedad moralmente muy sana, la sociedad española de últimos de los 50 años 60 por ahí. ¿Qué sociedad más sana? Prácticamente los padres, por lo menos en el caso de mi familia, que bueno, que no me cansaré nunca de agradecer a mis padres el cuidado, la delicadeza que se tuvo en apartar de mí todo tipo de cuestiones que no me importaban como niño y que me hubieran supuesto pues lo que le están suponiendo, por desgracia, a tantos niños, pues sufrimientos, desconciertos, escándalos, ¿no?, que decíamos también en el anterior programa. Pues yo recuerdo, como digo, que cuando fui a la escuela, cuando fui al colegio, pues tendría 4 o 5 años, y más tarde, indudablemente en aquella época no había internet, en aquella época no había televisión, prácticamente empezaba a verse la televisión, pero ya lógicamente pues había grupos de chavales allí en las clases pues que empezaban a enseñar pues algún cromo o alguna revista que pudiera tener alguna imagen pues provocativa o indecorosa, ¿no? Pues yo recuerdo que sin que nadie me lo dijera, sino como consecuencia del ambiente que yo había mamado en mi familia, de una manera totalmente indirecta. Mi padre nunca me habló de que en el colegio me podían enseñar ese tipo de imágenes, que me podía encontrar compañeros que me incitaran a ver eso. Nunca me hablaron en casa de eso. Pero yo, de alguna manera, aprendí que eso no era bueno. De modo que cuando en aquellos corros yo veía que se acercaban a ver imágenes de ese tipo, sin que nadie me dijera que yo no fuera, yo no iba. Yo tenía muy claro que eso no era para mí. ¿Dónde había aprendido eso? Yo lo había aprendido en casa, lo había aprendido en mi familia, sin que nadie me dijera nada. Yo sabía de sobra que aquello en mi casa no tenía lugar, que nunca hubiera sido aprobado por mis padres, que eran los que realmente me habían educado, y como digo, estoy muy agradecido por ello. ¿Eso falta en la sociedad actual? Pues quizás sí, en muchas familias falta. Hoy día, me dirán ustedes, hoy día es muy difícil, como decíamos en el programa anterior, creo recordar, es muy difícil con la televisión e internet. Vale, pues será muy difícil, por lo tanto habrá que trabajar más. Pero este ambiente se puede lograr en las familias. Se puede lograr en las familias mediante la delicadeza, en el trato, en la forma de manejar todo tipo de cuestiones relacionadas con la sexualidad, que quede restringida a la intimidad, que nunca se exponga en imágenes, como vemos que por desgracia ocurre en muchísimas películas que hoy día, claro, alguno de ustedes quizás me esté escuchando y diga, bueno, ¿en qué mundo vive? Pero si es que esto es normal. No, perdone, pero el que vive en un mundo, vive en su mismo mundo,
Y eso no es normal, simplemente en eso nos diferenciamos. Yo, por mucho que vea que está extendida esa actitud, por muchas películas que vea que consideran normal que chico o chica se conocen y se van a la cama, pues yo, perdone que le diga, yo he aprendido desde pequeño y sigo manteniendo, y con los años de experiencia y de formación cada vez veo que estoy en el buen camino, sigo manteniendo que ese no es el camino. Ese tipo de situaciones no es la adecuada para el hombre, la mujer, las familias, los hijos. Por lo tanto, ¿hay que luchar contra eso? Sí, pues hay que luchar, como decíamos el otro día, con un buen ambiente en los primeros años de la vida. Va a marcar definitivamente la actitud de los niños, de los hijos. Van a aprender la sabiduría que solo Dios, mediante esa ayuda de la familia, puede infundir en las almas. Sé de sobra que no es ajena esa actitud que yo adquirí, sé de sobra que no es ajena al cuidado que tuvieron mis padres también, de que tuviera de niño los sacramentos, el bautismo, los primeros días de vida. Después, toda la formación cristiana y las oraciones que me caerían como hijo de una familia cristiana. Todo esto se lo digo porque eso se puede seguir teniendo hoy día. No solo se puede, sino que es más necesario que antes. Bueno, más no, igual de necesario que antes. Los padres pueden y deben crear un ambiente familiar que haga posible el crecimiento de la gracia y que no invada el alma y el espíritu de sus hijos la porquería con la que van a tener que convivir, porque indudablemente yo tuve la suerte de vivir en una época, en una sociedad muy sana moralmente, pero ahora mismo no. Mis hijos, mis 4 hijos, ya no han podido vivir en esa época, ya han tenido que codearse con más basura de la que yo me tuve que codear. Bueno, pues yo he tenido que ocuparme de otra manera de la formación de mis hijos de la que se ocuparon mis padres, pero he tenido que imitarlos en esta actitud de que a mis hijos no les faltaran los medios humanos y sobrenaturales, los sacramentos, la oración, que no le faltara, no solo que no le faltara, sino que hubiera sobreabundancia, si podemos hablar así, que nunca hay sobreabundancia de ese tipo de ayudas, pero es que hoy día ustedes pueden decir, es que es milagroso, ¿cómo? Es que hoy día alguna persona vive en medio de tanta basura la virtud de la pureza y de la castidad. Sí, la respuesta es sí. ¿Y cómo lo logran? La respuesta es con la ayuda de Dios. Claro. Si alguien se piensa que lo va a conseguir por su cara bonita, por sus medios materiales, pues ya mal, eso ya repugna. Es decir, como todas las virtudes, como todo el crecimiento sobrenatural de la gracia de Dios en las personas, requiere de la actuación del mismo Dios sobre esas almas a través de los sacramentos, bautismo, confesión, Eucaristía, etc. Y dirán, ¿y usted qué hace como médico aquí contándonos esto? ¿No es cosa eso de los curas? Pues mire, ya pasó la época, ya se acabó el tema de que esto sea cosa de curas. Yo ya me cansé de esperar de los curas lo que normalmente no encuentro. Jesucristo no habló para curas. Por lo menos no habló solo para curas. En aquella época no había curas, además. Jesucristo habló para todos nosotros. Y sí, aparte de que yo como médico no me aparto para nada de mi profesión cuando procuro el bienestar psicológico y moral de mis pacientes. Al fin y al cabo no estamos hablando de que inundan a las consultas de psiquiatría las angustias y las desesperaciones que conlleva el apartarse de la ley de Dios en tantas personas. Bueno, pues si lo podemos prevenir, enseñándole a esas personas a encontrar el equilibrio psicológico que conlleva
la vivencia de las virtudes, ¿por qué vamos a someterlos a la angustia y a la desesperación? ¿Es una cuestión médica? Pues, ¿por qué no? La prevención de las enfermedades. Bien, es medio en bromas, medio en serio, pero les digo que esta cuestión de la promoción, la defensa de la virtud, de la castidad, del control de los impulsos sexuales, su ordenamiento a la recta razón y a la ley natural y a la ley de Dios, pues ya no es un tema que debamos dejar exclusivamente en manos de los sacerdotes. Ojalá, yo lo oigo muy poco en los sacerdotes a los que conozco, que a lo mejor ustedes conocen a otros, sé que hay muchos que lo hacen, pero quizás sean honrosas excepciones. Se oye muy poco hablar a los sacerdotes de este tema. No es un tema que esté de moda. Se ha tirado la toalla en el tema este, a nivel social, a nivel de catequistas. Ya no se habla de eso, ya que no me van a entender, es que me van a llamar no sé qué. Ya estamos en lo de siempre, con el miedo a que nos señalen con el dedo, con el miedo. Pues no, es una parte fundamental de la doctrina moral cristiana y, como vemos, también una parte fundamental de la psicología humana, si queremos prescindir de la faceta cristiana del hombre, los que no la vivan porque no sean cristianos, por lo menos estarán de acuerdo de que les conviene y mucho el no verse sometidos a las angustias y al errar total que les supone el dejarse llevar de sus propios impulsos sin control. No le va a llevar a nada bueno, no le va a llevar a lo que buscan, a la felicidad, al bienestar, no. ¿Esto es amargar la vida a alguien? No, para nada, todo lo contrario. Yo, como médico primariamente, desde el punto de vista humano, y como cristiano después, y como médico cristiano a la vez, no puedo aconsejar otra cosa que la gente viva la virtud de la castidad. Incluso vemos hasta en cuestiones tan extendidas. Recordaron ustedes el tema del SIDA y su propagación. Bueno, pues tienen que llegar trabajos científicos hechos por personas que no tienen nada que ver con la religión para convencer a algunos de que la abstinencia es mucho más conveniente que la promiscuidad para prevenir males tan temidos como el SIDA. Vaya hombre. Resulta que empiezan a acercarse a la moral cristiana los científicos. Pues bueno, bienvenidos sean. Pero ya podían haber empezado por ahí, si hubieran evitado muchos quebraderos de cabeza, ¿no? ¿Cuántos quebraderos de cabeza nos evitaríamos si empezáramos por el catecismo? Y luego ya veríamos qué explicaciones psicológicas podemos encontrar a las doctrinas que el catecismo pregona, porque las podemos encontrar. No hay nada en el catecismo que vaya en contra de la felicidad humana, nada, todo lo contrario. Enseñe usted el catecismo, sus verdades más fundamentales. Eso va a producir y evitar muchísimos males a las personas, y a medida que vayan creciendo irán viendo explicaciones psicológicas, médicas, etcétera, que corroborarán esas enseñanzas cristianas que han aprendido. No hay ningún tipo de contradicción entre las enseñanzas de la moral cristiana que aprendemos en el catecismo con las verdades científicas que podemos adquirir mediante el estudio en la edad adulta. Todo lo contrario, van perfectamente sincronizadas. La ciencia y la fe no se oponen, son dos medios que se complementan para llegar al conocimiento de la verdad, el conocimiento de Dios, que al final engloba todo. Pues
Les traía, como decía antes, un artículo de un pensador español del que hemos hablado alguna vez en programas anteriores. Juan Manuel de Prada se llama. Es un pensador novelista valiente y precisamente porque no tiene ningún reparo en decir que es un pensador cristiano, pues está siendo excluido de tantos ámbitos. Es el precio que se suele pagar en esta sociedad descristianizada que odia a Dios y odia a los cristianos en muchos aspectos, en tantos aspectos. Bueno, pues este buen escritor y buen pensador y novelista nos decía en un artículo que se asomaba el otro día a una noticia sobre el desmantelamiento de una red, y decía otra red más, no era la primera, de pornografía infantil, que intercambiaba a través de WhatsApp imágenes en las que niños de muy corta edad, casi bebés, son sometidos a abusos y torturas aberrantes. Bueno, esto es una de las tristes realidades de nuestra sociedad y que de vez en cuando, como dice aquí, se desmantela una red. Pero ¿cuántas redes habrá de esto? ¿Cuánta porquería habrá extendida en nuestra sociedad por WhatsApp y por tantos otros medios? Decía que, un poco más adelante, decía todo freno policial, que es lo que al final todo el mundo reclama a los partidos políticos, muy bien, freno policial, por eficaz y disuasorio que sea, se revela inútil si no lo precede un freno moral, que es de lo que estamos hablando en este programa, el freno moral imprescindible en las familias, en los individuos. Las sociedades sanas robustecen los frenos morales que inhiben las conductas criminales. Yo les hablaba antes de la época en la que yo viví mi infancia y mi adolescencia. Era una sociedad sana, era una sociedad en la que la censura que tan mala prensa tiene, pues no siempre es mala. Es decir, yo he censurado en mi casa, yo soy un censor. En mi casa yo censuro las publicaciones que entran y que se exponen en la sala de estar. ¿Es malo eso? No, para nada. No solo no es malo, sino que es muy bueno. Pues lo mismo, a otro nivel, es obligación de las autoridades de un país la censura de ciertas situaciones que dañan el bienestar, el bien moral de la población. Dirán ustedes, bueno, esto hoy día ya no se entiende, ¿no? Vale, muy bien, pues que no se entienda, pero esto es lo que yo defiendo. Y lo estoy argumentando. Lo mismo que un padre de familia que tiene la obligación de velar por el bienestar moral de su familia, censura lo que haga falta censurar para que no penetren en su casa ideas, situaciones, imágenes que dañan el bienestar moral de su familia y de sus hijos, porque es su obligación como padre. Los padres tenemos la obligación de velar por el bienestar moral de nuestros hijos hasta que ellos tengan la mayoría de edad y sean autosuficientes para cuidarse a sí mismos y para decidir por sí mismos. El que decide es el padre, no el Estado, no el Estado, el padre, la madre. Pues como digo, las autoridades morales, las autoridades políticas de un país tienen entre sus obligaciones, es una obligación. Pero ¿en qué país hacen eso? Me da lo mismo, es como si no se hace en ninguno, pero esto es una obligación de las autoridades morales. Lo pueden ustedes leer en el Catecismo también, hablando de la virtud de la castidad, porque lo he leído. Vayan ustedes al capítulo del Sexto Mandamiento en el Catecismo de la Iglesia Católica y verán cómo habla de la obligación de las autoridades por cuidar el bienestar y el ambiente moral de sus súbditos, de los ciudadanos, que ahora no hay súbditos, de los ciudadanos. Es una obligación. Por lo tanto, la censura tan mal vista que decía antes, ojo, con que la censura puede ser mala
Depende de lo que censuren. Si están censurando, como están intentando censurar ahora, que yo exponga mis ideas porque van en contra del pensamiento único que intenta imponer el Parlamento español, esa sí que es una censura mala. Pero la censura de que no llegue a las familias mediante la televisión, de que no llegue la pornografía a Internet, eso lo pueden hacer las autoridades administrativas de un país. Y deberíamos velar y desear que volviera a ser así. Por lo menos para impedir que estas noticias tan desastrosas, de las que luego todo el mundo se lleva las manos a la cabeza, una red de pornografía en la que están sometiendo a abusos y a torturas, incluso a bebés, y las difunden. Pues luego se llevan las manos a la cabeza, pero las medidas para intentar evitar eso, todo el mundo las ve como una censura insoportable. Esto es de locos, esto es una esquizofrenia social, así no vamos a conseguir nada. Hay que volver a las raíces, a aprender de épocas en las que se tenía muy claro el bien común necesario y qué males le atentaban contra él y las autoridades que tenían en aquella época pues las ideas claras en este aspecto protegieron. Y yo, que fui en aquel entonces un ciudadano de esa sociedad, les estoy muy agradecido a que así fuera. Me evitaron muchos males, sin duda. Si yo hubiera tenido estas caravanas que vemos ahora mismo que hay haciendo auténtica promoción de la promiscuidad, del nudismo, etcétera, recorriendo las calles de nuestras ciudades, si yo hubiera visto eso, bueno, pues seguramente me hubiera llevado muy malos ratos, hubiera tenido una serie de escándalos, angustias de las que me libré gracias al cuidado de las autoridades, incluso administrativas y políticas, que secundaron la labor que se hizo en mi familia. Bueno, pues las sociedades sanas robustecen los frenos morales que inhiben las conductas criminales. Pero no hay que esperar a que haya redes de pornografía, se puede empezar antes. Las sociedades podridas debilitan tales frenos morales y una vez que todos los demonios del crimen han sido liberados, se dedican a perseguirlos. Bueno, no he podido ni siquiera completar este interesante artículo de Prada, por el que fue perseguido a diestra y siniestra. No se le perdonó que se metiera con una sociedad, con la pornografía, que incluso fue alabada como uno de los grandes logros por el presidente del Parlamento Europeo. No se le perdonó que un pensador se rebelara contra eso. Bueno, pues muy bien. Yo le felicito a este pensador. Me alegro mucho de que nos ayude a despertar y yo intento modestamente transmitírselo a ustedes. Pero como se me acaba el tiempo, les despido, les agradezco su atención y hasta el próximo programa.